Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, no olvidemos que solamente somos santificados, que solamente somos consagrados en su palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios te separa, te aparta, te consagra para sus usos de Él, usos santos, usos divinos, consagrados para la gloria de su poderoso y santo nombre. Y hoy, en este día, usted ha separado su tiempo, pues tienes un tiempo con el Señor. Tienes un tiempo con Él a través de su palabra, que es viva y eficaz. Vamos 10 semanas con esta serie, despertados por Dios para edificar su casa, despertados por Dios. La verdad, muchos duermen. La verdad, muchos duermen. Tenemos que estar despertados. Y el único que nos ha despertado no somos ni siquiera nosotros mismos. ¿eh? Somos despertados por Dios. Somos avivados por Él. Él abrió nuestros ojos. Un propósito para edificar su casa. Otro propósito para que tú tengas una relación personal con Él. Para que entiendas cuál es el propósito de tu vida. Encuéntrate con tu Padre a solas. Te despertó para que tengas una relación continua, permanente, constante con Él. ¿Cuál es la esencia del edificador? ¿Cuál es la esencia? Qué interesante, qué maravillosa forma de entender que hemos visto durante todo este tiempo, la vida del gran pueblo de Israel que salió de Babilonia. Salió de Babilonia. Pero Dios primero despierta al corazón de Ciro. ¿Recuerdas en el capítulo 1? Lo despierta. Ciro no era del pueblo judío. Ciro no leía las escrituras. Ciro, lo único que podemos entender de que el gran profeta Daniel le compartió la palabra de Dios y lo profetiza Isaías 150 años antes de que nazca. Dice, tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Tú eres mi ungido. Tú eres mi servidor. Ciro no conocía a Dios, pero Dios sí conoce nuestros corazones. Sí conoce nuestras vidas. El pueblo sale. El pueblo sale avivados, despertados por el Señor. Llega el gran Esdras del linaje sacerdotal, un hombre que había preparado su corazón para inquirir en la ley, para estudiarla, para aplicarla a su vida y para enseñar sus estatutos, sus decretos, sus mandatos, sus leyes, sus ordenanzas, sus preceptos a su pueblo, que por desobediencia, por rebeldía, por idolatría, por prestar oídos, por poner sus ojos en otros dioses, entró en cautiverio. Entró en cautiverio. 70 años. Dios lo libera, Dios lo saca. Sale Zorobabel. Y ahí entra Esdras, que proclama ayuno. ¿Qué esencia de este hombre? ¿Qué consagración de este hombre?
Esdras entendía muy bien lo que es santificación, algo que tú y yo quizás no entendemos a totalidad. Esdras lo veía, lo comprendía. Se consagran animales, se consagran utensilios, se consagran cosas, pero el Señor Dios quiere que hoy en este tiempo tú y yo consagremos nuestras vidas. Consagrar significa apartarse, separarse para usos santos, no para usos viles, perversos y malvados, para usos santos. Esdras proclama ayuno. El pueblo ayuna y ora. Y Dios respondió a su oración. Llegaron con bien. Pero ¿qué pasa cuando llegan? ¿Qué sucede cuando llegan? Se encuentran que el pueblo seguía, continuaba con sus delitos. Pasaron 150 años. Esdras recuerda todo ese proceso de los 70 de cautiverio, de los 80 que ha estado con ellos. Dice, ¿cómo es posible, Señor, que volvamos nuevamente a quebrantar tu palabra, a quebrantar tus estatutos, tus mandatos, Señor Dios? ¿Cómo es posible? Pero Esdras no los juzga, no los condena. ¿Qué esencia de este hombre? ¿Qué esencia de este hombre? Única realmente. Única, única, única. ¿Qué hizo este hombre? Ora, pero toma el pecado de los demás como si fuese el suyo propio. Toma el pecado del pueblo como si fuese el de él. Se postra angustiado. Se postra angustiado desde la mañana hasta la tarde, hasta las 3 de la tarde, rasga su vestido, su manto, arranca el pelo de su cabeza, arranca el pelo de su barba, se siente angustiado en extremo. Y a la hora del sacrificio, ¿ve? A la hora del sacrificio, de presentar ofrenda, que es en los tiempos bíblicos a las 3 de la tarde, y también lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Qué hace Esdras? Señor, no me atrevo ni siquiera a levantar mi rostro a ti porque estoy avergonzado, Señor, porque nuestras iniquidades se han multiplicado, Señor. Nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Señor, por tu misericordia, tú moviste los corazones de los reyes de Persia, de Ciro, de Darío, de Artajerjes. Hombres que no conocieron a Dios, pero Dios sí los conocía. Señor, esa tu misericordia tuya nos has tenido aquí y hemos estado aquí, Señor Dios. Nos diste esa vida para levantar la casa a ti, a nuestro Dios, para restaurar nuestras ruinas. Déjeme decirle que ninguno de nosotros venimos con nuestra casa edificada al Señor. La verdad dice que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, enemigos de Dios, blasfemos, hechiceros, brujos, encantadores, lectura de mano, lectura de cartas, lectura de coca. ¿En quién estaba nuestra confianza, nuestra fe? En la herradura, en la patita de conejo, en el dólar de la suerte. ¿En quién estaba depositada nuestra fe? Adorando a imágenes que tienen boca que no hablan, corazón y no sienten, ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y ni siquiera habla. Tienen pies y tienen que llevarlos en andas. ¿En quién estaba depositada nuestra fe? Nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad, ¿no es en nuestra propia vanagloria antes de Cristo? Pero cuidado, que también cuando es después de Cristo y tu fe, tu depósito, tu confianza está en los hombres, cuidado, también es vanagloria. Porque no es para la gloria de Dios. Esdras lo comprendía muy bien. Y recuerda la misericordia de Dios. Y recuerda la justicia de Dios. Y confía en un Dios justo. Se postra de rodillas con sus manos levantadas. Señor, hemos quedado aquí un remanente. Ha quedado un remanente. El primer grupo que salió con Zorobabel fueron 50,000.
personas. El 1% de toda la población que se había enriquecido y había crecido en Babilonia. La segunda salida es con Esdras. Solo salieron 2,000 personas. 2,000. Si 50,000 era el 1%, 2,000. ¿Ya te imaginas? Pero eran hombres, ese remanente. Por eso dice en Esdras capítulo 9, el versículo 15, si estás con tu Biblia abierta, Esdras capítulo 9, versículo 15, y dice ahí en plena oración: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible entrar en tu presencia, estar en tu presencia a causa de esto. No es posible. ¿Saben por qué hoy es posible? Porque el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, rasgó esa cortina de arriba hacia abajo, para que tú y yo tengamos acceso al trono de su gloria. Esdras clamó, Esdras oró, Esdras se humilló, Esdras dobló sus rodillas, su rostro postró a tierra, levantó sus manos al cielo, pues su corazón también estaba igual, humillado, porque al del corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Jamás. Dios conoce nuestros corazones. Dios escudriña nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en nuestros más profundos e íntimos pensamientos. Pero al soberbio, al altivo, al orgulloso, al vanaglorioso, al jactancioso, al murmurador, al mentiroso, etc., de lejos te miraré. Es más, pero aquel que viene con un corazón humillado a mí, dice su palabra, no lo digo yo, dice la Escritura, yo no despreciaré. Si Esdras, estamos viendo que es un hombre que clama, que ora, y hemos visto muchos hombres en la Escritura que oran: David, Salomón, muchos hombres en la Escritura, el gran Esteban, el gran apóstol Pablo, Pedro. Si tenemos que aprender sobre la oración, sobre el clamor, entonces tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso. Para eso, vamos a leer uno de los evangelios que registra la oración de nuestro amado Dios, de nuestro amado Padre. Esa oración agonizante de nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Por favor, empecemos. Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, vamos a encontrar claramente, a partir del versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. 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 ¿Sabes qué significa Getsemaní? Prensa de oliva, prensa de oliva. O sea, las aceitunas en ese lugar eran aplastadas por su aceite. Prensa de oliva, iba a haber una presión, una prensa para que saque la esencia. Ese aceite de oliva. Getsemaní está justo al este del área del monte del templo de Jerusalén, por el arroyo de Cedrón, en las faldas del monte de los olivos, rodeado de viejos olivos. Getsemaní, esa prensa de oliva. Pero date cuenta, el Señor entra a solas, lleva a Pedro, lleva a los hijos de Zebedeo, pero entra a solas, a entrar en comunión con su Padre. ¿Cuál es tu Getsemaní, hermano y hermana? ¿Cuál es tu Getsemaní?
¿Dónde está ubicado tu Getsemaní? ¿Cuánto tiempo permaneces y perseveras en tu Getsemaní? ¿Te deleitas en tu encuentro con tu Padre? ¿Cómo vienes tú ante su presencia? Sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro, y oro, y oro, y clamo, porque el Señor Jesús siempre buscaba dependencia de su Padre. ¿Estás buscando esa dependencia de Dios en clamor y en oración? ¿O lo estamos haciendo todo a nuestra propia vana manera de vivir y de pensar? Eso solo sería vanagloria. Y esta era una costumbre de nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 21, versículo 37, y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo se sentaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Qué hacía allí de noche? Dependía del Padre. ¿Qué hacía allí de noche? Hablaba con su Señor, con su Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Dónde está tu Getsemaní, hermano? ¿Dónde está tu Getsemaní, hermana? Póstrate, humillado ante su presencia. Lucas capítulo 22, versículo 39 nos enseña, y saliendo se fue como solía, dice, ¿no? Lucas 22, 39, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Como solía, el Señor Jesús no cambió de lugar. Ahí estaba, en su presencia, con su Señor, con su Dios, con su Padre, en total dependencia de su Dios. El versículo 37 nos dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. El Señor Jesús no oculta su lado humano. Esta angustia, dice, grandemente, gran manera, angustiarse gravemente. Una angustia total, una angustia plena, una perturbación. Es que el Señor Jesús sabe los tiempos y conoce los tiempos. Muchos se angustian de muchas cosas. ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Cómo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo, mi esposa? Mi angustia, las deudas, mi angustia, el pago del alquiler, la renta, mi angustia. Mis hijos no vienen al Señor, mi esposo no viene al Señor, no humilla su vida mi esposa, mi angustia, mis padres no se rinden, mi yerno, mi angustia. Entonces ve a tu Getsemaní, hermana, hermano, póstrate delante de su presencia, porque el del corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Aún estés angustiado gravemente, en gran manera, ven ante Él, ven ante Él. ¿Qué dice el Señor en el versículo 38? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, mi alma está muy triste. Estas palabras, que mi alma está muy triste, solo nos muestran, solo nos demuestran, nos denotan mucho asombro, mucha angustia, mucho horror mental. Mental. O sea, estoy rodeado de penas, estoy abrumado con miserias, estoy casi consumido por el terror y por el desánimo, pero nuestro Señor no abandonó el propósito en el cual Él vino a mostrar en la cruz. Sabía lo que se venía, porque Él es el Dios que todo lo ve, que todo lo ve, que todo lo sabe. Él sigue siendo ese mismo Dios. Su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y si yo hoy en este día leo que mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, y tengo que aprender que eso dijo mi Señor Jesús, mañana, más tarde, también leerán lo mismo y entenderán que es un Dios que se humilló en la cruz por ti, por mí. Y antes de eso, antes de la prueba, ¿qué está haciendo? Orando. Sabía que el dolor físico iba a ser tremendo, pero ¿qué hace? Ora, clama. Ve a la presencia de Dios en tu angustia, hermano. El Señor Jesús estaba experimentando una gran aflicción. El Señor Jesús sabía que iba a venir un gran dolor físico. Sabía que en ese tiempo la separación del Padre, la muerte por los pecados de este mundo,
El curso divino había sido establecido, pero él, en su naturaleza humana, aún padecía. Por favor, Hebreos capítulo 5, la palabra. Solo tiene que ser la palabra, no la demagogia, la locuacidad o lo que piensan los hombres. No, que sea la palabra. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Y Cristo, nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien regresa, quien vuelve por segunda vez, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Padeció. No ocultó. Se lo dijo a sus discípulos. Pero ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Se dio cuenta usted? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Velad conmigo. Velad conmigo. O sea, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Y le está diciendo, velad conmigo, velad conmigo. Me voy a someter al Padre, a su voluntad, pero antes vengo al huerto de Getsemaní. Me rindo, me humillo ante la presencia de mi Dios, de mi Rey. Me rindo, orando por este mundo rebelde, por este mundo caído. Me humillo. Me voy a Getsemaní, que significa prensa de oliva. Señor, aquí estoy tan angustiado, vengo ante ti. Angustiado vengo ante ti, Señor, angustiado. Velad conmigo, velad conmigo. En medio de su angustia, en medio de su tristeza que dice hasta la muerte, ¿qué hace el Señor? Por favor, hay un evangelio paralelo que también nos narra Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 43, por favor. Lucas 22, versículo 43. Recuerda, entonces el Señor Jesús dijo, mi alma está muy triste, o sea, devastado, acongojado, estoy pero angustiado, devastado. ¿Y qué hace Dios cuando tú vas a tu huerto de Getsemaní así? Lucas capítulo 22, versículo 43, por favor. ¿Qué hace Dios? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Wow! El Padre fortalece a su Hijo. ¿Sabe lo que va a acontecer después? Solo horas nada más, horas después, sabe lo que va a pasar. Y el Padre, cuando tú vienes a su presencia, hoy en este tiempo, hermano y hermano, amigo y amiga, el Padre te fortalece. El Padre te hace ver que tú no estás solo, porque el Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días de sus vidas. Y si el Señor lo dijo, es una promesa, y lo que el Señor promete, el Señor lo cumple, porque Él no es como el hombre que miente. El Padre estará contigo en medio de tu aflicción, en medio de mi aflicción, en medio de nuestra aflicción, en medio de lo que está afligiendo tu vida. El Padre te fortalecerá, porque el del corazón contrito y humillado, yo no despreciaré, dice el Señor. Yo no despreciaré, dice nuestro Padre. Dice la palabra de Dios en cuanto a nuestro Señor Jesús que estaba en el huerto de Getsemaní. Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿A quién te hace recordar? ¿A quién te hace recordar? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
no sea como yo quiero. Pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, Señor. Que no se haga mi voluntad, Señor. Se postró sobre su rostro, se humilló ante el Señor. No solo es espiritual, también es físico. ¿A quién te hace recordar? ¿No te hace recordar a Esdras? ¿No te hace recordar a grandes hombres del Señor? ¿Cuántas veces tus hijos y tus hijas te han encontrado rostro a tierra, inclinado, orando y clamando? ¿Cuántas veces tu esposa, tu esposo te ha encontrado rostro a tierra, orando y clamando? Diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cuántas veces tu padre quizás te ha encontrado orando y clamando rostro a tierra? Me postro, me humillo delante de ti, Señor. Espero en tu voluntad, en tu perfecta voluntad, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Una rendición completa, espíritu, alma y cuerpo. Una rendición genuina, una rendición única. Pero, ¿qué dice ahí? Padre mío, si es posible, Padre mío, si es posible, si es posible. Iglesia, te hago una pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Iglesia, te hago una pregunta. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? Vamos a la palabra de Dios. Que no sea la explicación de un hombre, que sea la palabra de Dios. Por favor, Mateo capítulo 19. Por favor, vamos a su palabra. Mateo capítulo 19, versículo 26. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Y mirándolo Jesús, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios. Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Mas para Dios todo es posible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Pero también hay cosas que son imposibles para Dios. Pastor, ¿hay cosas que son imposibles para Dios? Claro que sí. Yo no te lo voy a explicar, que sea la palabra que nos explique, no nosotros, sino a Jehová sea dada la gloria. Hebreos capítulo 6, por favor, Hebreos capítulo 6, versículo 18. ¿Qué es imposible para Dios? Esto es imposible. Lee bien, lee conmigo. Para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos sacudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos aquí, abrázate de la esperanza que solamente podemos poner en Cristo Jesús. Por favor, no pongas tu esperanza en los hombres, en los pastores, en los hermanos. No, 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 no. Nuestra esperanza tienes que estar. ¿No has leído Hebreos 6, 18? Para asirnos, agarrarnos allí, agarrarnos y no soltarnos, nuestra esperanza puesta, nuestra fe puesta, nuestra confianza puesta delante de nosotros en el Señor Todopoderoso, en Cristo, en el poder de su amor, de su fuerza, de su verdad, porque su palabra nos dice que Él vuelve por segunda vez y Él no es un Dios que mienta, porque es imposible que Dios mienta. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es por el oír, y el oír por su palabra. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro que hubiese sido posible, pero ¿se imaginan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tremenda oración,
tremendo ejemplo para nosotros hoy en este tiempo, que hacemos las cosas sin consultar a Dios, que hacemos las cosas a espalda de Dios, que hacemos las cosas sin leer su palabra, sin tener una dependencia total, completa, cotidiana, diaria, plena, continua. Dijo, si es posible, pasa esta copa de mí, Señor, esta copa. Dios el Padre nunca va a negar lo que su Hijo le pide. Nuestro Señor Jesús estaba orando de acuerdo con el corazón y de acuerdo con la voluntad del Padre. Recuerda, el Señor Jesús dijo, pasa de mí esta copa. La copa, aquí cuando Jesús toma la copa del juicio en la cruz. La copa, Señor, la copa. O sea, sabemos que no es posible que la salvación llegue de ninguna otra manera. Si hubiera alguna otra manera de ser justificados ante Dios, entonces el Señor Jesús murió innecesariamente. Sabía lo que iba a pasar horas después. Ya le había dicho a Pedro que lo va a negar. Ya habían celebrado la última Santa Cena. Ya había salido Judas. Ya estaba tramándose todo y él está allí orando. Él está allí clamando. Él lo sabía todo. Y dijo, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Sea como tú, como sea tu perfecta, gloriosa y santa voluntad. Por eso comienza a entristecerse. Nunca dejó de estar así. Consumado es, lo dijo en la cruz. El Señor Jesús oró. Señor, si es posible que la copa pasara de él, pero también el Señor Jesús nos muestra, nos enseña que mostró la perfecta voluntad de llevar esa carga de estos sufrimientos, pues estaba dispuesto a someterlo todo para nuestra redención, someterlo todo por nuestros pecados, orgullosos, soberbios, rebeldes, desobedientes a los padres, infieles, adúlteros, hechiceros. ¿En quién estaba nuestra confianza? ¿A quién adoramos? ¿A quién alabamos? ¿A quién exaltamos? ¿A quién? Por favor, Lucas capítulo 22 es un evangelio paralelo. Lucas capítulo 22, por favor, su palabra es maravillosa. Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42 de Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué cosa? Sino que se haga tu voluntad. Eso es lo que usted y yo oramos en nuestro Getsemaní, en el huerto de nuestro Getsemaní, el lugar donde tú te encuentras con Dios. El Señor Jesús conocía cuál era la voluntad del Padre, recuerda, pero aún así se encontraba en una gran agonía de alma, postrado sobre su rostro. Esta agonía, dice Señor Dios, esta copa. ¿Saben por qué mencionó esto? En el Antiguo Testamento se repite mucho lo que significa esta copa. La copa es una imagen poderosa de la ira y del juicio de Dios. Vayamos al escrito está, no a la palabra de hombre, sino a la palabra de Dios. Salmos 75:8, porque el cáliz, o sea, la copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Cuidado, ¿ah? Aquel que no humilla su corazón delante de Dios, aquel que no se rinde a Dios, aquel que no separa tiempos para él. Cuidado, su palabra lo dice. Antiguo Nuevo Testamento, toda su palabra es viva y eficaz. Isaías 51:17, despierta. Estamos en la serie Despertados por Dios, y el Señor Dios 2 veces lo repite y hace un sinónimo. Despierta, levántate, oh Jerusalén. Despierta, iglesia, despierta, hermano, despierta, levántate, oh papá, mamá, hermano, amigo, levántate, iglesia, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz. Le está diciendo aquí Isaías al pueblo de Jerusalén, el cáliz de su ira, porque el cáliz de su ira bebisteis, el cáliz del aturdimiento bebisteis hasta los sedimentos. ¿Qué pueblo para más rebelde? Jeremías 25:15 habla de la copa de la ira para las naciones.
Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, dice el gran profeta Jeremías, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber a él a todas las naciones a las cuales yo te envío. La copa, escuche bien, representa el juicio, no la muerte, el juicio. El Señor Jesús no temía la muerte. No, 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 no. Él lo terminó, su obra gloriosa, su obra maravillosa, y Él sigue haciendo su obra santificadora en nosotros. Pero Él dijo, Señor, no quiero que sea como yo quiero, sino como tú, Señor, no como yo quiero, como tú, Padre glorioso. Vengo ante tu presencia, Señor, vengo ante ti. Y esa lucha lo ganó nuestro Señor. ¿En dónde ganó esa lucha? Primero, en el huerto de Getsemaní, se postró, se humilló. ¿No dice así Lucas capítulo 22, versículo 44? Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. ¿Cuánto tiempo clamamos? Clamamos segundos y nos levantamos y seguimos haciendo las cosas. Oramos segundos, ni siquiera yo diría minutos. Y con el afán no tenemos ese tiempo que Dios quiere que tengamos. Ahí está, hermano. Leemos la palabra. Qué maravilloso que solo Lucas menciona que el Señor Jesús parecía sudar como gotas de sangre. Te hago recordar que Lucas es el médico. Y es posible orar así, sí es posible, sí es posible. Técnicamente se llama hematogidrosis. Hematogidrosis se produce en momentos de gran ansiedad y de estrés. Hematogidrosis se produce en momentos de debilidad física. ¿Qué pasa? Los vasos sanguíneos se contraen, pueden contraerse y se dilatan hasta tal punto de esta ansiedad que se rompen las venas, se rompen, causa una hemorragia. Esta agonía por el pecado de esta humanidad, esta agonía porque sabía lo que iba a sufrir allí en la cruz. Amado hermano, por eso el Padre dijo, Padre glorioso, oh Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, Señor, gracias, porque no renunciaste, porque sabías que por medio de ella, usted y yo íbamos a ser salvos, rescatados para cosas santas, no viles, sino para cosas celestiales, eternas. ¿Alguna vez has orado así intensamente y era tu sudor como grandes gotas de sangre que caen hasta la tierra? Dice Mateo capítulo 26, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y ¿qué pasó? Les dijo, velad conmigo. Recuerda que les dijo, velad conmigo. Le dijo, oren también conmigo, ustedes aquí y yo allá, ustedes también, oren conmigo, velen conmigo. Pero ¿qué pasó? Los haya durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Por qué se lo dijo a Pedro? A ver. Horas antes le había dicho a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Pedro se entera que va a ser, que lo va a negar al Señor Jesús, pero en vez de decir, Señor, ayúdame en esos momentos en los cuales yo puedo negarte, puedo, Señor Dios, flaquear, levántame. Pedro duerme. Muchos de los cristianos hoy duermen y no están su vida avivada, despierta para predicar su palabra, para confiar en su palabra, para leer su palabra. Vino a sus discípulos, los haya durmiendo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿No has podido batallar conmigo una hora? El mundo que nos mete en su mecanismo de desesperación, de angustia, que nos gustan las cosas rápidas, prontas, y no podemos estar en su presencia, Señor, perdónanos, no podemos batallar, se durmieron. Qué trágico cuando muchos cristianos
se duermen en vez de estar avivados sirviendo en la casa del Señor, avivados sirviendo en sus hogares, en sus casas, con sus vidas, con sus profesiones, con sus ocupaciones. Qué pena, qué tristeza. El Señor Jesús despertó a su pueblo, nos despertó a nosotros, avivó nuestras vidas porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice su palabra. ¿Qué nos dice el evangelista Lucas con respecto a ella? Por favor, Lucas, ¿qué nos dice Lucas capítulo 22, por favor. Lucas capítulo 22, ¿sí? Lucas capítulo 22, versículo 45. Lucas capítulo 22, un evangelio paralelo, te dije, que también es la oración de nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 45, lea conmigo. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cómo los halló? Durmiendo. ¿La razón? A causa de la tristeza. Nuestro Señor Jesús en angustia ora. Algunos en tristeza se duermen. Amado hermano, en medio de tu tristeza, en medio de tu aflicción, en medio de tu desesperación, en medio de tu angustia, sigamos el modelo de nuestro Señor Jesús. Ora, clama, suplica, pide dirección. Señor, ¿qué quieres con mi vida? Yo te entrego mi vida, mi ocupación, mi profesión, mis negocios, mis talentos, mis dones, mi vida, Señor. Mis estudios te lo entrego a ti. No has podido velar conmigo una hora y los haya durmiendo. Durmiendo. Dice su santa palabra, Pedro, no has podido velar conmigo una hora. Pedro se dirige a él. Pedro, hace un instante, hace horas te dije que me vas a negar, pero te duermes. No nos durmamos, amados hermanos, despertemos. Y Dios nos ha despertado, ha avivado nuestro espíritu. Y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Claramente dice su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué el mundo cristiano cae en tentación? ¿Por qué el mundo cristiano cae en delitos y pecados nuevamente? ¿Por qué el mundo cristiano o infidelidad, adulterio, murmuración? ¿Por qué pone su fe, su esperanza en los hombres y no en la palabra de Dios, no en el Dios Todopoderoso? Velad y orad, acá dice su palabra, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Su palabra dice, otra vez se fue. Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Repite nuevamente, hágase tu voluntad. Amado hermano, esta oración constante diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía en todas las áreas de mi vida, se va, regresa al Señor. Y cuando vuelve, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Él está diciendo, hágase tu voluntad. ¿Y qué están haciendo sus discípulos? Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El Señor Jesús por segunda vez vuelve. Que se haga tu voluntad, Padre mío. Y ellos están repitiendo lo mismo. Durmiendo. No podemos estar así. Amado hermano, amado amigo, amada hermana, amada amiga, recuerde claramente, velad conmigo. Esposos, ora con tu esposa por tus hijos. Oremos por nuestros hijos. Padres, oremos por nuestros hijos. Abuelas, oren por sus nietos. Abuelos, oren por sus nietos. Iglesia, oren por este mundo que se muere en sus delitos y pecados. Pero la iglesia se duerme. Pero la iglesia no clama. Pero la iglesia no predica la palabra de verdad. Predican mentiras, predican herejías, predican cosas que no son. Vino otra vez y los haya durmiendo. Nos dormimos, amados hermanos. No puede ser posible esto. Y dejándolos se fue de nuevo. Se fue de nuevo lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿No dijo el versículo 39 que se haga tu voluntad? ¿No dijo el versículo 42, acabamos de leer, que se haga tu voluntad? Ahora nos hace recordar que está repitiendo las mismas palabras, diciendo las mismas palabras, que se haga tu voluntad.
Entonces vuelve a sus discípulos y les dijo, ahora sí, dormid ya, descansen. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Le dice a sus discípulos, ha llegado la hora. Recuerden que horas antes les dijo que él iba a ser entregado. Horas antes le dijo, Pedro, me vas a negar. Pedro, me vas a negar 3 veces, pero Pedro no escucha, no oye, así como el pueblo de Israel. No escucha, no oye. Así como muchos de nosotros no escuchamos, no oímos su palabra a través de la lectura, de la meditación en ella. Y caemos en tentaciones, en delitos y pecados. Ahí vienen. Levantaos, levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. Levantaos, levantaos, vamos, levantaos, vamos. Me encanta cuando dice, vamos, vamos. El Señor Jesús sabía que Judas, él sabía que Judas y los que lo iban a arrestar estaban de camino. Él no dice huyamos, él no dice huyamos, él no lo deja durmiendo y se va. Él dice, levántense, vamos, vamos, enfrenta la situación. El Señor Jesús pudo haber huido, hermano, y escapado de la agonía, de la esperanza en la cruz, que él esperaba en la cruz. Pero él no dijo eso, él dijo, vamos, 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 se acerca el que me entrega. El Señor Jesús se levantó para encontrarse con él y con los que le iban a entregar. El Señor Jesús estaba en el control completo de todos los eventos que hay y sigue todavía en este control. Las guerras, las pandemias, las enfermedades, los pleitos, el alza de los combustibles, el alza de los precios. Él está en el control de todo. Las enfermedades que se van a venir, Él está en el control de todo. Vamos, con fe, esperemos. Agarrémonos de la esperanza que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Dice vamos, es un verbo que dice vamos, vamos, o sea, actúa, actuemos, avancemos, no nos retiremos, avancemos, avancemos, avancemos. Qué maravilloso que el gran evangelista Lucas capítulo 22, por favor, versículo 46, qué maravilloso. Lucas lo expresa de esta forma, el médico lo expresa de esta forma. Lucas capítulo 22, versículo 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Despierten, despierten para que no entren en tentación. Miren, dice, levantaos, enfrentaos la situación, no huyamos, levantaos, despierten. Qué maravilloso que el Señor Jesús despertó el corazón de Ciro. ¿No dice ahí en Esdras capítulo 1, versículo 1? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Algunos se despiertan para la maldad, para continuar con sus delitos y pecados, pero tú y yo hemos sido despertados en nuestro espíritu muerto para darle la gloria a Dios, para darle la honra a Él, para edificar su casa, tu corazón, tu templo, es tu casa. Y donde estamos nosotros, que somos piedras vivas, es la iglesia, su iglesia. ¿No dice Esdras capítulo 1, versículo 5? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba, ¿en dónde? En Jerusalén. Vamos, levantémonos, vamos, no duerman, vamos. Vamos, perseveremos, seamos constantes, continuos, permanezcamos, vamos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, permanece en la doctrina de su palabra, en la doctrina de los apóstoles, no de estos falsos hombres que se hacen llamar apóstoles o profetas y todo lo demás. Permanezcamos en su palabra, permanezcamos en su palabra, en su amor, en su bondad, permanezcamos en él, por él y para él. ¿Está tu corazón angustiado? ¿Está tu corazón quebrantado? ¿Está tu corazón afligido? ¿Estás desesperado y desesperada? Entra en tu Getsemaní.
Entra, entra a tu Getsemaní, entra, permanece allí. El Señor Jesús estuvo 1 hora, regresó. Fue por segunda vez, regresó. Fue por tercera vez. Y de ahí se levantó para seguir haciendo la voluntad del Padre. Y en esa oración sabía que le iban a entregar. Sabía que Pedro lo iba a negar. Pero Pedro no escuchó. En vez de orar y decir, Señor, guíame, ayúdame, en el momento en el cual, Señor, yo niegue a mi Padre, le pida perdón inmediatamente, pero doy gracias a Dios que Pedro se arrepintió, mas no Judas, que se mató. Pedro se arrepintió, porque al del corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuánto tiempo permanecemos en nuestro Getsemaní? ¿Cuánto tiempo estamos en su presencia? ¿Cuánto tiempo clamamos al Dios, al Rey y al Padre? Amados, amados, antes de orar, amados, antes de clamar, amados, antes de clamar, antes de orar, déjenme decirles que el Señor Jesús dijo claramente en su palabra, en Mateo 24:42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, velad. Y otra versión que dice, manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Velad, orad. Cuando venga el Señor, no nos halle dormidos de los brazos cruzados, sino nos halle avivados, despiertos, predicando su palabra, siendo padres conforme a su corazón, siendo madres conforme a su corazón, siendo esposos y esposas, abuelos y abuelas, hijos e hijas conforme a su corazón. Y si el Señor viene, quizás nos halle en el Getsemaní, la cual tú hiciste, te postraste en angustia ante su presencia.